Bueno, pues hola, tengo la misma camisa que la semana pasada. Bueno, no tengo tanto repertorio en, en mi, en mi armario, pero bueno, confío que no seáis demasiado los que os fijéis en este detalle. Hoy voy a hablar de la suspicacia. No es fácil hablar de ella, lo reconozco, porque cuando empezamos a hablar de la suspicacia uno sospecha de lo contrario, yendo cómo andamos por la vida, sí, ¿verdad? Porque hablar de ella es hablar del recelo, de la desconfianza, de la susceptibilidad, de incluso la malicia, de la reticencia o el mosqueo. Son actitudes que tenemos ante los demás o incluso ante situaciones que no nos dan la seguridad suficiente como para garantizar que no hay un peligro oculto o que la otra persona pueda estar engañándonos y caer entonces en su trampa, lógicamente. Incluso podría haber alguien que me está viendo en esos momentos, escuchándome, y que piense, eso lo dice por mí, cuando en realidad no tengo forma de saber quién me visita, quién es, quién me ve, qué piensa, qué deja de pensar de las cosas, ¿verdad? Pero a verlas, gente que pueda ver que lo piense, ¿verdad? Uno la desarrolla porque en su aprendizaje desde pequeño, desde la niñez, vamos o van aprendiendo que no todo el mundo es de fiar. Eso se aprende desde pequeñito. Que algo malévolo hay o puede haber en esa persona que me dice o me regala algo. De hecho, es un mecanismo que nos protege, claro. No fiarme ciegamente del otro, del amigo, del compañero, de la pareja, de mis padres, es muy duro. ¿Cómo no se va a fiar uno de sus padres? ¿Cómo no se va a fiar uno de un amigo, de la pareja? El otro visto como potencial enemigo. Esto dicho así es gordo, ¿verdad? Y muy probablemente en la infancia de esa persona tuvo una experiencia con un padre, una madre, un hermano, un familiar, que le activaron involuntariamente esa suspicacia. O mensajes que muchas veces son, que no se dicen expresamente a un hijo, pero sí aparecen en el mensaje familiar, ¿no? Hay que tener cuidado con este. Cuidado, cuidado. Nos la pueden dar. Eso sospecha de que hay algo oscuro, algo que me puede hacer daño. Esto suele ser duro, ¿verdad? Incluso compañeros de colegio, ¿verdad? No te fíes de él, puede decir un padre o una madre a un hijo. O a una hija, claro. Y lo dice ante la sospecha de que ese compañero no juega con limpieza, que es turbio, que no es trigo limpio, como decimos. En realidad, la suspicacia es lo contrario de la confianza. Y no voy a negar que a lo largo de la vida nuestras experiencias relacionales han sufrido algunos contratiempos. Es inevitable. Algunas personas a las que considerabas amigos, pues al final no lo fueron tanto. O descubres que aquellos amigos no lo eran nunca, que estaban ahí por otros intereses que tú no habías descubierto. O que si los habías pensado, no, hombre, no, ¿cómo va a tener un interés en mí? Que no sea el de puramente amistad, ¿verdad? Y claro, cuando esto ocurre, pues la vida se nos hace bastante más difícil, ¿no? Porque es muy difícil vivir en sociedad rodeado de gente de la cual uno desconfía. En la relación con un profesional de la psicología no debe aparecer la desconfianza, ni la suspicacia. Pero claro, porque si se germina la desconfianza en el profesional, ¿cómo me voy a fiar de sus palabras? Muy difícil eso, ¿verdad? Incluso os diría más. Hay quien viene cargado ya de suspicacia. De hecho, hay mucha gente que no va al psicólogo por la suspicacia. ¿Qué me va a decir? ¿Qué me va a decir que no sepa yo de mí mismo? Bueno, igual una tercera persona, una visión desde otro ángulo, una lectura de los hechos desde otra perspectiva, igual facilitan la evolución del pensamiento hacia derroteros más cómodos, ¿verdad? Hay personas que sus experiencias relacionales les han enseñado que no hay que fiarse ni de su propia sombra.
Y cuando cualquier persona viene tan cargado de ella, igual busca a alguien de quien poderse fiar, pero nunca lo encuentra. Porque muy aparte de la desconfianza, y ciertamente a veces fallamos, como personas, como pareja, como padres, como hijos, fallamos. Y además eso nunca se sabe previamente si no es a través, o sea, no es a través de palabras, o yo, fíjate de mí, no, uno comprueba si me puedo fiar o no. Y cuando aparece desconfianza, ¿cómo se supera? Si hoy viene con tanta carga, ¿cómo hacer para que vea que yo soy de fiar? Si alguien viene a la consulta con tanta carga, ¿cómo me las apaño? Porque no hay un vademecum que diga, haga usted eso, eso y eso y eso y le va a estar bien. Magia no posee. No poseemos magia. No poseemos los psicólogos magia. Y cuando alguien viene con tantas heridas, es lógico que cualquier acercamiento provoque una reacción. En realidad, una persona con tanta suspicacia es que está muy quemado. Muy quemado. Y ya sabes que cuando hay una quemadura, hasta el agua fría quema. Y hay que tener mucha paciencia. Muchísima paciencia. Esa capacidad que algunos tenemos tras tantas experiencias relacionales que nos informan de que tenerla es un don. Reconozco que tener paciencia es un don. Porque quien viene tan dañado, daña involuntariamente. No porque quiera dañar, sino porque, ¿no? Cuando yo estoy herido porque tomo el sol excesivamente, voy a la ducha, oh, me ha quemado. No, el agua fría no te quema. Te has quemado tú. Entonces la persona que está muy dañada tiene reacciones que uno no toleraría, a no ser que vean ellas miedo a la confianza. Si yo tengo miedo a confiar, porque vengo muy herido, no confío así gratuitamente. El pánico que tiene a ser traicionado. El horror que se le activa con solo pensar que confió y fue traicionado. Quizá por personas significativas. Bueno, sin quizá, seguro que fueron personas significativas. Y ya sabemos que quien del agua fría huye es porque un día se sintió muy traicionado. Y no lo puede superar. Porque si un día me traicionaron, ¿quién me dice que no me volveré a encontrarme exactamente igual? Lo que es paradójico, porque el otro percibe que tiene ante sí a alguien profundamente desconfiado. Si viene alguien a verme y yo percibo que está desconfiado, con lo cual parto de una base de vete con cuidado, porque a la mínima se quema. Y ante esa vivencia, el comportamiento de un profesional también pierde una cierta espontaneidad, porque en ella puede colarse un comentario, una actitud, un algo que vuelva a activar la desconfianza en el otro. Como veis, no es fácil. Esto se observa tanto en niños como en adultos. En chavales que podrían ser más tendentes a confiar, algunos comentarios de los mayores pueden activar en ellos actitudes de desconfianza. Y cuando el recelo está ahí, la mínima mota de polvo que posibilite pensar, cuidado, esa persona es peligrosa. Ese temor silente, esa vigilancia sospechosa acerca de eso, hace que alguien se cierre. Lo normal debería ser confiar. Sobre todo si vamos a un profesional al que le pedimos ayuda porque andamos pasándolo mal. Pero en muchas ocasiones no se acude a él porque esa desconfianza ya arraigado en quien precisamente se sintió traicionado por personas que fueron significativas en un momento de su vida. Pero si alguien confía mucho en alguien y ese alguien le ha traicionado o se ha sentido traicionado por él. Por eso la tarea nuestra, al menos la mía, es siempre andar tras las iniciativas de quien viene. Yo no suelo tener la iniciativa. Suelo andar tras las iniciativas del paciente siempre.
y ayudarle a caminar confiando en que ese psicólogo puede ayudarme. Pero eso se gana con el tiempo, sabiendo que al mínimo resbalón puede reactivar la desconfianza. Y cuando esa actitud se instala, la actitud de confianza, cuando la confianza se afianza en la relación, entonces eso posibilita muchos cambios. En ese sentido, si alguien puede confiar en mí y en algo le puede ayudar, pues solo tiene que ponerse en contacto conmigo, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias y hasta la próxima.